Imagina vivir en una época en la que hablar con alguien que está lejos simplemente no es posible. No existen los teléfonos, no existen los celulares. Si quieres comunicarte con alguien en otra ciudad, tienes que escribir una carta, colocarla en un sobre, entregarla al correo y después esperar. A veces varios días, a veces semanas, incluso meses. Así era el mundo durante gran parte del siglo XIX. La distancia separaba familias, dificultaba los negocios y hacía que la información viajara lentamente. Pero todo cambió cuando un hombre se obsesionó con una idea que muchos consideraban imposible. Su nombre era Alexander Graham Bell, el hombre que logró que la voz humana pudiera viajar a través de un cable. Una invención que transformaría para siempre la manera en que los seres humanos se comunican, pero su historia no comenzó en un laboratorio, ni con grandes inversores. Todo empezó con algo mucho más personal: el silencio. Alexander Graham Bell nació en 1847 en la ciudad de Edimburgo, en Escocia. Su familia no pertenecía a la élite económica, pero sí tenía una pasión muy particular: el estudio de la voz humana. Su abuelo había trabajado durante años como especialista en dicción y oratoria. Su padre, Alexander Melvin Bell, desarrolló un sistema llamado habla visible, un método que ayudaba a las personas sordas a aprender a pronunciar palabras observando cómo se posicionan los labios y la lengua al hablar. En ese ambiente, Alexander creció rodeado de conversaciones sobre lenguaje, sonido y comunicación. Pero el acontecimiento que realmente marcó su vida fue algo mucho más cercano: su madre, Eliza Bell. Ella era sorda. Bell creció viendo cómo su madre vivía en un mundo de silencio. Para comunicarse con ella, tenía que hablar muy cerca de su frente para que pudiera sentir las vibraciones de su voz. A veces también utilizaba notas escritas. Aquella experiencia dejó una profunda impresión en él. Desde muy joven, Bell empezó a preguntarse cómo funcionaba el sonido, cómo se produce, cómo viaja y si sería posible encontrar nuevas formas de conectar a las personas. Desde niño, Alexander demostraba una curiosidad extraordinaria. Le gustaba desmontar objetos, examinar máquinas y construir sus propios dispositivos. Cuando tenía apenas 12 años, creó su primer invento. Un amigo de la familia tenía un molino de trigo y el proceso para separar el grano de su cáscara era lento y laborioso. Bell ideó una máquina sencilla con cepillos giratorios que aceleraba el proceso. No era un invento revolucionario, pero revelaba algo importante. Bell tenía la capacidad de observar un problema y buscar una solución práctica. Sin embargo, la vida pronto le presentaría momentos difíciles. 2 de sus hermanos murieron a causa de la tuberculosis. La enfermedad era muy común en aquella época y causaba un gran temor en muchas familias. Preocupados por su salud, los Bell tomaron una decisión importante. En 1870 se trasladaron a Canadá. Buscaban un ambiente más saludable y una nueva oportunidad. Ese cambio de país terminaría siendo clave en el destino de Alexander. Después de vivir un tiempo en Canadá, Bell recibió una propuesta interesante: viajar a Boston para trabajar como profesor. Allí enseñaría a personas sordas a comunicarse y hablar. Bell aceptó la oferta y pronto comenzó a ganar reconocimiento por su trabajo con estudiantes sordos
Uno de sus mayores talentos era su paciencia y su capacidad para explicar cómo funciona el lenguaje. Pero mientras enseñaba durante el día, Bell dedicaba muchas noches a experimentar con una idea que no dejaba de rondar su mente. ¿Podría la electricidad transportar la voz humana? En esa época la tecnología más avanzada de comunicación era el telégrafo. Este sistema permitía enviar mensajes a grandes distancias a través de cables eléctricos. Sin embargo, tenía una gran limitación. Solo transmitía señales simples, puntos y rayas, el famoso código Morse. Cada mensaje debía ser codificado y luego descifrado por el receptor. Era útil pero lento y nos transmitía el sonido real de la voz. Muchos científicos pensaban que enviar voz por cable era algo imposible, pero Bell tenía una teoría. Si el sonido es una vibración, tal vez esas vibraciones podrían convertirse en señales eléctricas y luego reconstruirse nuevamente como sonido en el otro extremo del cable. Era una idea audaz. Pero ponerla en práctica era extremadamente complicado. Durante años, Bell construyó diferentes dispositivos. Probó membranas, imanes, cables. Una y otra vez los experimentos fallaban, pero Bell no se rindió. 10 de marzo de 1876, el laboratorio estaba lleno de herramientas y aparatos experimentales. En una habitación cercana se encontraba su asistente, Thomas Watson. Ambos llevaban meses trabajando juntos intentando perfeccionar el dispositivo. Ese día Bell estaba manipulando uno de los aparatos cuando ocurrió algo inesperado. Entonces pronunció una frase simple: Mr. Watson, come here, I want to see you. Señor Watson, ven aquí, quiero verlo. Watson escuchó esas palabras, pero no directamente. Por primera vez en la historia, la voz humana había sido transmitida eléctricamente. Ese momento marcó el nacimiento del teléfono. Hoy el teléfono forma parte de nuestra vida diaria, pero en aquel momento muchas personas no comprendieron su importancia. El telégrafo ya funcionaba. ¿Por qué necesitar otra tecnología? En un momento Bell intentó vender su patente a una gran compañía de telégrafos, la empresa Western Union. El precio era $100,000, pero rechazaron la oferta. Según ellos, el teléfono no tenía valor comercial. La historia demostraría que estaban completamente equivocados. Con el paso de los años, el teléfono comenzó a expandirse. Primero lo adoptaron las empresas, luego las oficinas gubernamentales, después las ciudades empezaron a instalar redes telefónicas, los postes y cables comenzaron a aparecer en calles y avenidas. Finalmente los teléfonos llegaron a los hogares. Por primera vez en la historia, dos personas podían hablar aunque estuvieran separados por kilómetros de distancia en tiempo real. Lo que antes requería días de espera ahora ocurría en segundos. La comunicación humana había entrado en una nueva era. Aunque el teléfono lo convirtió en una figura famosa, Bell nunca dejó de investigar. Trabajó en nuevos proyectos, experimentó con barcos hidroala capaces de desplazarse a gran velocidad sobre el agua. También investigó tecnologías relacionadas con la aviación. Incluso participó en el desarrollo de detectores de metales. Su curiosidad parecía no tener límites. Para Bell, inventar no era solo una profesión, era una forma de entender el mundo. Alexander Graham Bell murió en 1922. Su impacto sigue vivo. Cada llamada telefónica, cada mensaje de voz, cada videollamada
Todas estas formas de comunicación tienen su origen en aquella idea que comenzó a tomar forma en el siglo XIX, la idea de que la voz humana puede viajar a través de la tecnología. Alexander Graham Bell no inventó el teléfono simplemente para ganar dinero. Lo hizo porque estaba fascinado por el misterio del sonido. Quería entender cómo funciona la voz y cómo podían las personas comunicarse mejor entre sí. En ese proceso terminó creando una de las tecnologías más importantes de la historia. Muchas veces las innovaciones que cambian el mundo no nacen de la ambición, nacen de algo mucho más simple: curiosidad, perseverancia y una pregunta que abre la puerta a nuevos descubrimientos. ¿Y si fuera posible?